Bueno, nuevo espacio con la doctora Florencia Tomatis. ¿Cómo anda? Bienvenida. Bien, Pablo, ¿ustedes? Muy bien, y hoy vamos a volver a hablar de la falta de amor. En realidad no, cuando el amor se termina, pero los bienes quedan, ¿eh? Porque se Y qué suerte que quedan, porque a veces, yo digo esto, ¿no? Me pasa con los divorcios, que la gente parece que reniega, o sea, se complica la división de los bienes y pareciera que en definitiva es negativo esto de abordar la división, cuando en definitiva podemos decir, bueno, estuvimos unidos en matrimonio, hubo un proyecto de vida, logramos alcanzar a nivel económico, patrimonial, bueno, una evolución en esta pareja, hay que dividir y parece que lejos de ser algo beneficioso es un problema. Claro, justamente la pregunta venía a esto, ¿por qué si hay una separación, ya un amor terminado, no se produce el divorcio? ¿A qué se le tiene miedo de hacer la cuestión de papeleo del divorcio? Bueno, no, en primer lugar creo que esta cuestión, a ver, ahí diferenciar, creo que a veces cuesta diferenciar el trámite del divorcio, el trámite del divorcio en sí mismo, porque eso lo vemos incluso a veces en personas de edad más avanzada, donde pasa que por una cuestión a veces religiosas o sociales o por mandatos, cuesta esta situación, aún sigue costando del divorcio, ¿no? La palabra. Entonces, bueno, siguen unidos, si bien cada uno vive en su casa, pero siguen unidos, es decir, siguen estando casados legalmente, para hablar con propiedad, siguen estando casados legalmente. No hay un divorcio tramitado legalmente, pero hay separaciones de hecho. Las circunstancias a veces son múltiples, creo que a veces la gente, bueno, desconoce cómo es el trámite, hay temor a, bueno, a ver qué pasa después de este divorcio, qué van a pasar con estos bienes, qué va a pasar con la cuestión económica, qué significa a partir de ahí pasar a estar divorciados. La primera cuestión que hay que entender que abordar el trámite de divorcio no implica dividir bienes. Ajá, después bien. Analizaremos si es conveniente o no continuar en comunidad de bienes, pero la realidad, Pablo, es que hoy las personas, cada uno de nosotros, podemos decidir separarnos, podemos decidir divorciarnos con mayor libertad que anteriormente, porque teníamos antes más requisitos, más cuestiones de tiempos, de plazos, de esperar determinadas cuestiones y no necesitamos el consentimiento del otro. Y podemos divorciarnos y sin abordar la división de bienes. Después, a ver, habría que analizar si esta cuestión de los bienes a veces es conveniente prolongar, porque mientras que nosotros no podamos abordar esta cuestión de, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la casa, con el auto, con las cuentas, con las casas, con la empresa? ¿Cómo se sigue con todo esto? ¿Quién administra? ¿Cómo repartimos? Porque a veces hay cuestiones que yo digo, el transcurso del tiempo, lejos de aclarar o de armonizar, conflictúa mucho más. Y a veces pasa eso en las consultas. ¿La comunidad de bienes se puede sostener en el tiempo o hay algún límite? Digamos, yo hice el divorcio sin división de bienes. Sí. ¿Puedo estar en comunidad de bienes eternamente o tiene un periodo de que se vence eso? Digamos? No, digamos, vos podés hacer el divorcio y en el divorcio, justamente nosotros ahora cuando hacemos la presentación de divorcio, tenemos que expedirnos sobre todos los puntos, sobre todos los efectos de este divorcio. Uno es el tema de los bienes, pero que la ley nos permite decir que esto lo vamos a hacer por un acuerdo privado o en el futuro. Y no hay ningún inconveniente, y así puede ser. Y a partir de ahí no hay un plazo. Entonces esto que vos planteás es interesante, porque es decir, nosotros como primera instancia podemos decir, bueno, no estamos más unidos a la otra persona, ya no hay un vínculo afectivo, hagamos este divorcio, esto va a disolver el vínculo, y los bienes, bueno, no tenemos un tiempo para dividirlo, pero después hay una realidad y empieza a jugar la necesidad de cada uno. En este proceso que es el divorcio, que yo siempre digo que es individual y particular de cada uno y va a estar atravesado por las circunstancias de cada uno, bueno, después también empiezan a jugar otros factores que son externos, terceras personas, pueden incluso hijos, ensambles, cuestiones económicas, necesidades, que también va a llevar a que cada uno a partir de ese divorcio haga su evolución. Entonces, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Es decir,
más allá de que no hay un plazo y no hay una obligación, ¿es conveniente? ¿Se puede perpetuar esto en el tiempo? O mejor dicho, perpetuar se puede perpetuar, pero ¿es beneficioso? Claro, pues estoy pensando, digo, si hay una empresa en común, bueno, habrá que tener la suficiente madurez como para poder administrar la empresa aún cuando no hay más amor. Pero digo, una casa, por ejemplo, en común, porque los dos no van a estar viviendo en la misma casa. A veces sí. A veces sí, pero supongamos que no. No hacemos la división de bienes, se queda uno en una casa y otro se va a vivir a otra. ¿Cuál es la ventaja de no dividir eso, digamos? Bueno, esto que vos planteás, ¿no? En el caso de que a veces no hay otros bienes, vamos al caso primero. Bueno, hay un bien, una casa. Hay gente que dice, bueno, vamos a tratar de dividir, es decir, y se hacen estas cuestiones porque realmente hoy el tema de la vivienda sabemos que es una gran complicación. Entonces hasta a veces se llegan a estos acuerdos. A veces en la cuestión de las empresas, bueno, o un establecimiento o un comercio, convengamos que muchas veces ocurre que dividir esto es antieconómico y tal vez va a ser perjudicial. Claro. Entonces también habrá que ponerse de acuerdo. Hay divorcios donde, por ejemplo, pueden ser parciales, es decir, donde podemos decir, bueno, hay 4 casas o 2 autos y lo que fuere, se divide así, o bueno, se divide en especie, pero también va a haber una compensación, porque a veces no todos los bienes son iguales, y a lo mejor, por ejemplo, en esta situación que vos planteás, la empresa, el establecimiento, siguen estando en comunidad porque justamente, bueno, de eso van a vivir las partes, o porque, bueno, sería antieconómico, o porque no hay un dinero para comprarle al otro, o no hay un interés en venderle a tercero. Y sí, va a requerir de mucho acuerdo y de mucha madurez, porque convengamos que más allá de que las personas a veces dicen, bueno, se terminó el amor, nos divorciamos y demás, pero también no nos olvidemos de los divorcios conflictivos, donde se adicionan, qué sé yo, situaciones de violencia, donde también hay muchas cuestiones a veces de dolores, de rencores, donde, digo, no es una simple sociedad, entendiendo también acá, que esta situación que se configura por la unión de 2 personas por una cuestión afectiva, genera una sociedad. O sea, el matrimonio es una sociedad, diferente al resto de las sociedades, pero es una sociedad, o sea, se mezcla lo afectivo con lo económico, y qué difícil esto, ¿no? Sobre todo a veces, bueno, agregarle tantas cuestiones también, toda esta convivencia, proyectos que a veces ha generado frustraciones y que no va a ser tan simple acordar. Y que a veces también el paso del tiempo, porque esto uno lo ve, ¿no? Cuando las personas se separan, empiezan a transitar estos grises, donde tal vez no surgen en una primera instancia los problemas, pero sí al año y medio. Entonces, esto que a veces pensaron en un primer momento, decir, bueno, sigamos así porque funciona, y es lo que empieza a generar conflictos. Y uno empieza a ver que el otro sigue manejando la cuenta bancaria, entramos al home banking, si necesitamos tal dinero lo hacemos. A lo mejor en una primera instancia no hay problema, pero después empiezan a caer las parejas, ni hablar si de nuevos hijos, y todo esto que, bueno, no va a ser tan simple. Si no hay acuerdos, ¿pierden los dos? Y es como una regla, ¿no? Cuando no hay acuerdo, ¿por qué decimos que pierden los dos? Porque ahí nosotros tenemos que sí o sí caer en una instancia judicial, donde en esta instancia judicial vamos a tener que plantear todos los bienes que forman parte de este matrimonio, entendiendo bien que no todos los bienes pueden llegar a ser gananciales, porque, bueno, esto daría para otro programa, ¿no? Esto de identificar qué bienes son gananciales, qué bienes no. Muchas veces esto genera discusión, porque, por ejemplo, vos te casaste con un terreno, pero edificaste, cuando estabas casado, edificaste con el otro la casa. Sí. Y bueno, es ganancial, claro, salvo que haya un convenio donde se haya acordado que va a haber administración separada de bienes, que no todo el mundo tampoco está tan interiorizado en esto de cómo juegan estos convenios, donde la ley hoy permite que no sean todos los bienes gananciales, que podamos acordar con el otro. Pero tiene que quedar registrado eso en algún lado. Tiene que quedar convenido. Esta cuestión de, que también da para otro programa, esta cuestión de decir, me caso, pero no voy a tener una sociedad desde lo económico patrimonial con el otro. Voy a separar, es decir, voy a salir de cómo era antes el código que hablaba de la ganancialidad. Puedo hoy pactar esta situación, y que es poco conocida, lo de que cada uno siga manejando, administrando sus bienes, que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero ¿qué pasa cuando, y ahí está la pregunta, pierden todos? Y si no nos ponemos de acuerdo,
Va a venir este tercero que siempre hablamos de este juez, donde nosotros vamos a decir, bueno, estos son los bienes, empezaremos con las discusiones, no, pero yo le puse el techo a la casa, pero la había comprado yo y la heredé, y entonces, y empezamos esta cuestión de la calificación de los bienes, de qué puso cada uno, tal vez se nos hace también difícil acordar todo esto, y entramos en un proceso donde ya no es por acuerdo voluntario, sino es forzoso. Entonces, todo lo forzoso empezamos donde, bueno, habrá que designar un perito que tase los bienes, un perito tasador, un perito partidor, y eventualmente a un proceso donde después ya sea totalmente contencioso y tal vez hasta tengamos que llegar a nombrar un martillero para decir, bueno, no hubo acuerdo, bueno, señores, se remata todo y lo que quede de todo eso será mitad para cada uno. Entonces, de ahí entiendo que en estas situaciones donde, a ver, uno tiene que ser, creo, totalmente consciente, la verdad, la realidad de lo que ha vivido con el otro, cada uno lo sabe, más allá de lo que a veces uno intente pretender creer. Cuando uno se sienta frente al abogado, la verdad, la realidad la tiene la propia persona que ha pasado por toda esa instancia en ese matrimonio. Y si podemos reconocer todas esas situaciones que se han transitado, va a ser más fácil para llegar a una realmente, no sé si a una justicia, pero sí a una mayor equidad. Doctora, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Nos vamos a... La doctora nos vamos, digo, pero seguimos por supuesto en la pantalla del 4TV. Dale.